Esto se aplica no solamente al mundo, porque primordialmente se aplica al mundo, pero temo que algunas iglesias han caído en la misma dirección. La predicación de la cruz realmente es un tropiezo para ellos. Pero, damas y caballeros, usted acaba de cerrar la puerta si tal cosa sucede. Cierra la puerta a todo lo que Dios hace por nosotros, porque todo va a la cruz. La cruz lo hace posible. Cristo es la fuente y la cruz es el medio. Nunca debemos olvidar eso. Y así que jamás caiga usted en el punto donde usted piense que la predicación de la cruz es una locura. Yo imagino que hay personas que se preguntan, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo un hombre desnudo en un madero, cómo puede ayudar eso a alguien? Y eso es lo que muchos dirían. Bueno, si eso fuese lo que fuese, no ayudaría a nadie. Pero no solamente no es todo lo que es simplemente el principio. Hermano Swagger, si nos fijamos en los versículos 17 y 18, hay una conexión que quiero que la gente note. En el versículo 17, Pablo está declarando que él fue enviado a proclamar el Evangelio. Y después en el versículo 18, él dice que el mensaje de la cruz, el Evangelio es el mensaje de la cruz. Así es. Los dos están conectados invariablemente. Así que si eliminamos la cruz, eliminamos el Evangelio. No hay buenas nuevas sin el conocimiento o la verdad de la muerte de Cristo en el Calvario. No hay buenas nuevas. No dejemos eso muy rápido, porque no hay evangelio fuera de Cristo. No hay evangelio fuera de la cruz. Un Salvador vino y todo lo que él hizo fue por el propósito, y todo lo que él dijo que era de gran importancia. Esos 3 años y medio de su ministerio que podemos ver, todo fue vital, pero el acto más importante del Redentor era el acto de redención, y fue lo que produjo las buenas nuevas que el hombre podía ser justo ante Dios a través de una fe simple en su persona, y entendiendo que la pena del pecado, su pecado, nuestro pecado, mi pecado, que había sido ya pagado. Pero el mensaje no solo se detiene, el Evangelio no se detiene con la salvación, prosigue adelante a una vida en abundancia, y esa vida en abundancia, para poder experimentarla, debemos entender la verdad de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Bueno, tenemos la salvación, primero que nada, que es realmente lo más importante en el mundo, y también la cruz está a la puerta sobre cómo vivimos para Dios. Así es, vida en abundancia es lo que Él promete. Así que la cruz es el medio por el que la vida abundante. Y Dios no tiene 4 o 3 o 2 métodos, solamente es un método. Una es suficiente. Y a mí me gustaría decirlo otra vez, una es suficiente. No hay variables de lo que Dios ha dado, siempre funciona su palabra, pero tenemos que tener conocedores de lo que Dios ha dado y poner nuestra fe en Cristo y aprender etapa tras etapa, línea tras línea, poco a poco, aprendiendo lo que Cristo ha hecho y cómo me afecta a mí en mi vida diaria. Eso es lo que el cristianismo es. Removerse de la cruz es removerse del evangelio. Correcto, y no resta ningún evangelio. No lo hay en lo absoluto. Así que una vez más, la salvación y la vida en abundancia solamente puede ser lograda a través de la fe en Cristo y la cruz. Tenemos 3 categorías acá. Tenemos el grupo de personas en la iglesia alegadamente que no predican la cruz en lo absoluto. No les interesa, punto. Y luego tenemos otro grupo que predica la cruz para la salvación y gracias a Dios por eso. Pero hasta ahí llegan. Y luego hay un tercer grupo, gracias a Dios, que predica la cruz no solamente para salvación, pero también para santificación, vivir para Dios diariamente, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y la salvación es una experiencia de una sola vez. Pero la santificación
Es todos Así los es. días, 365 días del año, y es la cruz solamente que nos muestra cómo eso funciona y cómo Dios usa eso para darnos victoria. Y permítame decirle, yo he estado en ambas partes de esta valla y yo no quiero más del otro lado. No quiero eso. En lo absoluto, ¿de qué estoy hablando con el otro lado? Bueno, el limitar la cruz a la salvación, no queremos hacer eso. No queremos hacer eso. La mayoría de los cristianos lo están haciendo a través de ignorancia. No son maliciosos por se, no están en rebelión. Hay algunos que lo están, la mayoría no lo está. Simplemente no saben. No está siendo predicado de la mayoría de los púlpitos. De hecho, le pregunté a Lauren el otro día las iglesias que él visita. Yo puedo hacer la misma pregunta de Dave y John y Josh y Joseph y el doctor Gray también. Pero estos predicadores, los pastores de esas iglesias, están predicando la cruz, no solamente para salvación, pero para santificación. Y yo quisiera creer que sí, porque si no, no le invitaran a ustedes a llegar allá, ¿no? Bueno, en muchos casos, en la mayoría de los casos yo creo que sí. Y están aprendiendo y creciendo y quieren, miren, a lo largo de los años, Bueno, toma un poco de tiempo para aprender, así ¿no? es, todos están en esa etapa del aprendizaje. Mm. Pero yo creo que, dos, hay más personas gracias a SBN que están interesados, tal vez no lo sepan, pero están interesados o tal vez ellos han comprendido algunos aspectos y nuestro ministerio está llegando a esas iglesias ayudándoles también. Uno no puede, no puede Así es. cambiar lo que uno no sabe. Uno no Mm. puede cambiar sobre uno mismo lo que uno no sabe que sea bueno o malo. Así que cuando uno escucha la verdad, uno tiene la oportunidad de aceptarlo. Y en el año 2001, cuando yo recién comencé a viajar, enseñábamos la cruz. Bueno, teníamos sesiones de todo el día, el sábado, servicio el viernes, por lo menos 2 servicios los domingos, solo para enseñar el mensaje de la Ujú. cruz. El horario lo permite. Bueno, voy a hacer la pregunta. ¿En algún momento has encontrado a alguien molestos por lo que predicas? Ellos tal vez no lo conocían. Bueno, para mí yo me aseguro de que el que está invitando sepa muy bien qué es lo que yo voy a predicar. Le pregunto eso cuando hablo con ellos. Pero aún así hay personas en la congregación que, bueno, hermano Swagger, yo jamás me he encontrado con nadie que no me quisiera. Yo no sé de qué me está preguntando usted. Pero todo el proceso es que el evangelio que predicamos no siempre se Mm. recibe. Y usted puede ver en la audiencia ese tipo de actitud. Es un Bueno, poco difícil de ignorar. yo no veo cómo, y yo digo esto todo el tiempo realmente, cómo una persona que se llama cristiano puede rechazar la cruz. Eso para mí es algo que no entiendo. Ellos dirían que no están rechazando la cruz para salvación, sino que mucha gente en mi mundo que está en las asambleas de Dios está interesada en este mensaje, pero luchan con no depender de su carne para su salvación. Así que cuando uno llega y hablamos de la cruz para santificación en la vida de la gente, viene a distorsionar el sistema que ellos han conocido toda su vida. Un amigo mío en Texas ha aceptado este mensaje y ha comenzado a predicarlo en su iglesia local y la mitad de la gente se ha ido. Y yo le dije, bueno, no, le dije, no es una buena estrategia de crecimiento de iglesia o una estrategia sensible al buscador, no es muy buena, pero yo puedo hablar por la gente que yo conozco. Solo he tenido el privilegio de predicar en un par de iglesias hasta ahora, en lo que yo llamaría la comunidad del mensaje de la cruz, y fueron muy amables conmigo, pero en cuanto a el lugar de donde yo vengo, hay mucho interés y hay mucha gente que está comenzando a sintonizar parcialmente porque me conocen a mí, así que dicen, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Y están comenzando a ver y hacer preguntas, así que siento como que hay mucha gente que quiere aceptarlo y
También hay gente que no lo acepta porque, como dijimos, eso viene a distorsionar todo el sistema religioso que han tenido desde hace mucho. Cuando decimos que usted no puede vivir una vida victoriosa a menos de que entienda la cruz en lo que refiere a la santificación, yo creo que eso molesta a algunos. Eso definitivamente irritaría a mucha gente. Ellos dicen, ¿cómo pueden decir eso? Bueno, porque lloro 33 horas al día, o porque yo ayuno tanto tiempo, o porque hago estas otras cosas. Así que eso definitivamente va en contra de lo que ellos siempre han presentado o han tenido como su santidad o como su predicación. Depende qué tipo de crecimiento se quiera. ¿Y qué queremos decir con esto? Estamos hablando del método y el mensaje a predicar la cruz. Muchas iglesias hoy están más interesados en números y dinero, Así es. y la cruz no necesariamente va a traer eso. Correcto. Veamos a Jesús. La multitud lo dejó. Juan capítulo 6. Dijeron, no podemos hacer esto. Y se tornó a sus discípulos, ustedes se van también. Y el primer año de su ministerio fue muy popular, pero entonces habían personas que se empezaron a tornar en contra de él. Y Pablo, mucha gente le llamaba un fracaso. Muchas personas que están predicando la cruz no van a ganar la mayoría de las personas. Eso va a suceder. Cuando uno lo acepta, uno tiene que respaldar lo que uno está diciendo. Ya no hay más jueguitos, ya no hay nada de rodeos. Uno o se acerca más al Señor, o uno va a poner su fe en lo que Él hizo en el Calvario, o uno va a continuar jugando jueguitos. Así que no hay, es como decirles, bueno, esto realmente es lo que importa. Si usted quiere vivir una vida victoriosa, y así que si mucha gente quiere aceptar o quiere vivir una vida victoriosa, lo acepta. Si hay gente que quiere jugar jueguitos, creo que lo rechazan porque esta es la respuesta para la victoria, este es el orden prescrito de victoria. Y esa gente que realmente lo quiere, porque yo sí conozco a mucha gente que ha buscado esa vida victoriosa toda su vida cristiana, así que ellos se sienten aliviados, se regocijan cuando escuchan esto por primera vez, pero después hay mucha gente que disfrutan estar en un poco de su iglesia y un poco del mundo, así que, bueno, pone esa línea de división. La religión. Así es. Dos cosas. Número uno, no hay creyente que ha existido que no haya establecido un plan de vida, un camino de vida, una manera de vivir su relación con Dios después de la salvación. Digamos que verdaderamente son nacidos de nuevo y solamente en unos cuantos días hemos establecido el camino en el que pensamos que debemos seguir, en su mayoría los modelos de la gente que han vivido antes de nosotros, gente con las que nos asociamos, nuestras asociaciones. Y si esos modelos causan que edifiquemos un ídolo de actividad religiosa y de obras religiosas como el medio de la vida cristiana progresiva, entonces este mensaje va a exponer ese ídolo y les dirá que no es digno de su atención. La cruz no es uno de varios caminos, es el único. Correcto, entonces ese ídolo primeramente va a tener que ser visto por lo que es y ser derrumbado. Y los ídolos religiosos son más prominentes que cualquier cosa. Y el otro lado de esto es que, miren, lo que confunde cuando hablamos acerca de la vida cristiana victoriosa es que Dios no deja al creyente totalmente falto de o aislado de victorias o de su presencia en ciertos sentidos. Podemos fijarnos en nuestras propias vidas y ver la progresión que hicimos hasta cierto punto, hasta donde pudimos llegar. Antes de entender el mensaje de la cruz, no estábamos fuera de una relación con Dios, estábamos en relación con Dios y había momentos en los que su presencia bendijo, ayudó y siguió adelante, pero es confuso cuando decimos, bueno, el creyente regresa y dice, bueno, yo ya tengo una vida victoriosa, y sí, están señalando a su ídolo, lo que ellos tienen como objeto de fe, pero no entienden que lo que tienen solamente es parte, no es el paquete entero que Cristo prometió. Hay mucho más dentro de ello.
Usted sigue diciendo esto, yo he estado en ambos lados de la cerca, usted tenía ídolos religiosos que usted pensó que producirían victoria para su vida. Así es. Todos los hemos tenido, así que no estaba solo usted. Y no estábamos sin la presencia de Dios, no estábamos sin Dios obrando en nuestras vidas, pero no teníamos idea, como dice mi buen amigo, cuánto mejor eran Sí. las cosas cuando entendimos qué era lo que Cristo realmente quería hacer. Es mucho más mejor, como dice mi amigo. Así que ah, es como ser un esclavo nacido en casa. Uno no sabe qué es la libertad, aunque uno tiene la inclinación, uno conoce un poco, porque esos cristianos que verdaderamente nacen de nuevo, aún moviéndose en una dirección equivocada, tienen semejanza a Cristo en ellos hasta cierto grado. Así que cuando llegamos nosotros y decimos, mi amigo, lo que usted está haciendo es incorrecto, el orgullo surge, la confianza en ese ídolo religioso permanece, es difícil derrumbar ese ídolo y el yo no quiere admitir que hemos estado mal. Todo eso entra en juego con la relación del mensaje, pero una vez más le preguntamos y le pedimos al creyente que escudriñe sus escrituras en oración, que le pida al Señor la respuesta para saber si es correcto o no lo que les estamos diciendo. Si uno se revela contra algo que se revela, si usted es obediente, puede comer de lo bueno de la tierra, pero si usted se revela, no hay nada más que la espada. Y eso es un lugar triste, así que por favor escuchen de cerca y evalúen lo que su objeto de fe es. Si hay un ídolo, si hay algún otro medio fuera de la fe y gracia o fe en Cristo y la cruz que usted haya aceptado, necesita caer, necesita ser, abandonado. Y este mensaje de la cruz aceptado. Un término que el hermano Larson ha utilizado y yo lo he tomado fue los beneficios del nuevo pacto. Realmente explican los beneficios del nuevo pacto aún en la salvación, porque muchas veces pensamos que, uno recibió a Cristo, pero uno no va a tener la victoria hasta que uno sea bautizado en el Espíritu Santo. Y nosotros no enfatizamos lo que sucede en el Calvario cuando somos salvos y regenerados y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas cuando recién tenemos o recibimos nuestro enfoque apropiado. Así que eso es algo que yo creo que tiene que enfatizarse más, los beneficios del nuevo pacto. Lo que eso significa con respecto al Espíritu Santo y con respecto a la santificación y con respecto a la sanidad y todas estas otras cosas. Y primordialmente, el entender el valor de la cruz es entender los beneficios del nuevo pacto. Una de las otras cosas muy importantes que creo que el Espíritu Santo ha traído este mensaje para santificación, obviamente, es su empuje principal, este mensaje de la cruz. Estamos viviendo en un tiempo de gran decepción y hay un movimiento donde los individuos no saben cuál es el espíritu al que se están conectando. Jesús dijo en los últimos días, los hombres vendrán en mi nombre diciendo yo soy Cristo. Y cuando dijo eso, obviamente está hablando del tiempo de la gran tribulación, pero creo que también habla del tiempo en el que vivimos hoy. Él dijo, yo soy Cristo, yo soy el ungido, y es un mensaje que puede referirse realmente a todo mensaje que se reporta ser de Cristo, que dice, yo puedo resolver tus problemas. Este mensaje, yo soy el ungido, yo tengo el poder para... Y hay muchas personas en las iglesias hoy que están siguiendo la presencia de Dios, si es a través de esta nueva forma de música o sea lo que sea, ¿no? Pero hay una mayor necesidad en el cuerpo de Cristo hoy más que nunca, y lo hemos dicho muchas veces. Yo he escuchado a ustedes decir esto, que cuando usted está entrenando un equipo, por lo menos de baloncesto, es importante que si tienen que arreglar algo, vuelvan a lo fundamental, es importante. Y nosotros pues hemos escuchado las cosas que se presentan y no queremos iglesias como el Centro Familiar de Adoración. Lo que dicen es, no queremos iglesias del Nuevo Testamento. Están diciendo, no queremos el nuevo pacto. Queremos otro espíritu, queremos otro Jesús y es otro evangelio que los propósitos del Espíritu Santo en este caso, al traer el mensaje de la cruz al frente,
es realmente por la salud del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos está dando lo que necesitamos en el cuerpo de Cristo y está diciendo, Sí, yo tenemos lo que creo, volver a sí. la cruz, vuelvan a su fuente. Si somos removidos de la fuente, tenemos el riesgo de ser otra entidad. Y eso es lo que está sucediendo hoy en el cuerpo. Y yo creo que aún sí necesitamos el mensaje de la cruz para santificación, pero este es un mensaje reformador, es un mensaje que reformará y preservará realmente a la iglesia de caer, si la gente lo entiende y es fortalecido como Paris lo predicó, arraigados y sembrados y cimentados en Cristo. Realmente hoy en día la iglesia no es el tiempo de negar la cruz, no es el tiempo de darle la espalda a lo que nos salvó y nos guarda. Hermano Swagger, dos cosas aquí también. Tenemos el nuevo concepto de la iglesia, del crecimiento de la iglesia, y parte de la medida del crecimiento viene el concepto del control, la medida y el control. La cruz prohíbe ambos conceptos porque ahora dependen del Espíritu Santo para obrar internamente en el individuo, y eso uno no puede medir. Así que nos fijamos en el control y veamos en el libro de Apocalipsis que habla de la doctrina de los Nicolaitas, que el Señor aborrecía controlar a la iglesia. El nuevo movimiento que comenzó en los últimos 25 años y parte tiene que ver con los conceptos encontrados en la vida con propósito, conceptos que fueron mezclados en la vida con propósito, como la psicología y conceptos de la nueva era, misticismo. Todo eso fue mezclado al modelo de la vida con propósito. Cuando digo vida con propósito, hablo de una convergencia y sinergia de diferentes directivas que la iglesia ha sufrido. Pero con esa perspectiva, ya no se trata de credos, sino de obras, es lo que el autor de los libros ha dicho. Entonces la idea es que podemos medir, pero para poder medir necesitamos controlar, y ese es el proceso entero detrás de este sistema de multimercadotecnia creado por Donald McGavran y otros. Peter Drucker y McGavran y otros trajeron todo esto, el autor de toda esta situación. Ese es el nuevo método de crecimiento de la iglesia. Seguido por cada organización eclesiástica, incluyendo las organizaciones pentecostales con las que estamos familiarizados. Y eso no incluye la cruz, ¿no? Tiene que excluir la cruz cuando se trata del entendimiento de la santificación, porque eso es algo que uno no puede medir y uno pierde el control de cómo monitorear, porque la salud de la iglesia, escrita en los 60, mencionando todo esto porque estas personas ya fallecieron, pero menciono sus nombres porque su influencia aún permanece, los conceptos de la salud de la iglesia, ese término que ha sido usado por otros como Peter Wagner y después el autor de La vida con propósito y otros utilizando esta terminología, utilizado también en el G2, es un concepto de medida. Para medir algo uno tiene que controlarlo. La cruz para santificación no permite que uno tenga esa flexibilidad o esa oportunidad. Así que yo lo veo en mis estudios del movimiento de la iglesia, misiología. Ellos han movido su directiva rechazando la cruz, por lo menos poniéndola en un lugar en el que uno lo pueda controlar. Nosotros podemos controlar hasta cierto extremo el comportamiento humano, o más bien la actividad humana. Así que ellos crean actividades que son obras que la gente tiene que seguir. Para poder darle credibilidad, utilizan el misticismo como un medio de obtener y experimentar a la gente. Y eso es lo que mencionó Joseph, que el espíritu detrás de todo esto no es del Señor. Uno experimentará algo. Cuando yo estudié las sectas, los mormones sienten ese ardor en el pecho. Otros en el Islam, otros aspectos del Islam, hay experiencias bastante místicas en el judaísmo, el cabala y todo ese tipo de misticismos, el catolicismo romano y todo ese misticismo. Hay experiencias, pero ¿serán experiencias del Espíritu Santo o son espíritus de engaño? Bueno, el pueblo no aprende esto realmente de esos maestros de los que estás hablando, excepto el pastor aprende. Los pastores, y por eso es que todo el movimiento de la vida con propósito, la sinergia, que es una convolución de enseñanzas que salió del seminario de Fuller, Union Theological y otros, lo unió todo para que pudiera primeramente ser mercadeado, presentado, promovido a los predicadores. No era para la iglesia en general, eso fue la vida con propósito que fue después. Bueno, tal vez sea educación, pero no es revelación. No lo es, una vez más, todo el concepto es encontremos una manera de converger, de cambiar y de mezclar el misticismo, la nueva era y la psicología para controlar
el ambiente como un experimento a lo que se refiere por algunos, o es referido por algunos de esa manera, y mostrémosle a los pastores para poder tener la salud de la iglesia, el crecimiento de la iglesia y la oportunidad de ser beneficio para la comunidad. Bueno, el gobierno de 12 no está funcionando mucho, ¿no? No es tan prominente, no fue tan exitoso, no fue vendido tan exitosamente. Pero aún todavía existe. está allí, ¿no? Aún Todavía existe, está especialmente en vigente otros países. muchos lugares. Usted dijo esto, hermano Swagger, y yo Adelante. estoy leyendo en Isaías el día de hoy, y eso me impactó. Usted dijo que mientras leía Isaías, el Señor le habló a usted, o tal vez usted estaba haciendo un comentario y dijo que esa es la condición de la iglesia, y al hablar esta mañana recuerdo lo que Isaías le dijo a Israel. Me gustaría leer Isaías 1, 2, 3 y 4, porque yo tengo miedo o temo que es la condición de la iglesia. Isaías 1, 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira. Al Santo de Israel se volvieron atrás. Estas son palabras difíciles de recibir si usted fuese israelita en los días de Isaías. Son palabras duras de decir el día de hoy, pero al ver a la iglesia moderna y sus metodologías y sus procesos, los espíritus diferentes de los que habló Joseph, no son todos no salvos, pero Satanás ha hecho su mejor trabajo después de que la gente salva, corromper la medida de crecimiento que hubiera podido ser, introduciendo algo que detiene y daña lo que el pueblo de Dios es. Pero yo ahora no quiero detenerme ahí. Lo que Joseph dijo siento que es exactamente correcto. Este mensaje de la cruz es un salvavidas para la iglesia que está en esta condición. Yo creo eso. Que está en esta condición y son nuestros hermanos y hermanas. Debemos hacer lo mejor para poder traer el conocimiento de Dios a todos ellos, y va a ser frente a mucha persecución, lo entiendo, lo comprendo, pero también van a haber muchos que van a aceptar, van a haber muchos que van a reconocer, van a haber muchos que van a verlo, y no va a ser algo que... Y no hay otra cosa. Bueno, no se trata tanto de que están unidos a nosotros, pero van a encontrarse unidos al Señor de una manera que será maravillosa, porque nadie controla lo que Dios quiere hacer en la persona. El mensaje de la cruz, como dijo Juan, permite que el individuo y demanda del individuo un crecimiento espiritual, personal. Permite que eso suceda. Y la mayoría de lo que yo veo, si tengo la razón en el movimiento del crecimiento de la iglesia, hablamos de actividad. Entonces, si la iglesia está activa, todos estamos haciendo algo, y ese es un error con el crecimiento progresivo. No es crecimiento. El individuo necesita crecer primero. El individuo necesita convertirse en algo y después hacer algo. Y tenemos eso fuera de orden y estamos corriendo de aquí para allá con actividades. El crecimiento del creyente es frustrado y tenemos que traer al cuerpo de Cristo que Dios ha traído a su existencia, a la fe en Cristo y a los procesos de relación que son de más beneficio. Cuando John estaba hablando, recordé una conferencia en la que estuve años atrás, donde un pastor muy conocido habló de cómo él hacía estudios en su congregación y veía qué les interesaba y qué querían que él predicase, cuáles eran los temas que querían aprender. Y aún yo, un joven estudiante, me parecía que no era correcto hacer eso, que preguntarle a la iglesia qué quieren que les predique en lugar de buscar a Dios para que diese la palabra a la congregación. Eso para mí me llamó la atención, y creo que eso es lo que es prevalente en la iglesia hoy día, es lo que ellos piensan que es la necesidad del pueblo. Pero ellos quieren que el pueblo les diga cuál es la necesidad. Sí, amén. Escuché de uno que un miércoles en la noche enseñan que
Andy Griffin. Es lo que están enseñando. El programa de televisión. El canal de televisión. Toman la programación y lo analizan y hablan al respecto. Sí. Lecciones de la vida. Lecciones de la vida, exacto. Eso es lo que enseñan. Y era una iglesia de las Asambleas de Dios que estaba sucediendo esto. Es como lo que presentó el hermano Donnie hace un poco. La iglesia que tiene Navidad con los Beatles, tocando canciones de los Beatles, ese tipo de cosas. No sabemos con qué espíritu nos estamos conectando. Si ese es el caso, y bueno, eso. Dave, vamos a leerlo. Léelo, por favor, completo, por la predicación. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Las cosas espirituales no pueden ser discernidas por personas inconversas, pero la cruz debe de predicarse de todas maneras, como lo veremos. Han habido millones a lo largo de los tiempos, damas y caballeros, que han venido a Cristo y pocas veces han entendido las palabras Jesús salva, pero el Espíritu Santo tocó su corazón, se movió en ellos y aceptaron lo que el Señor les había entregado y cambió sus vidas total y completamente. Así que no quiere decir necesariamente que la persona tiene que entender todo lo que se está diciendo y francamente ninguno de nosotros lo entendemos todo. Adelante, por favor. Pero a los que se salvan es a saber, a nosotros es poder de Dios. La cruz es el poder de Dios porque simplemente allí se pagó la deuda del pecado, dando al Espíritu Santo, donde reside el poder, la actitud para obrar poderosamente en nuestras vidas. Y permítame llevar esto a un punto muy importante. Cuando su fe está anclada en Cristo y la cruz, es la manera como el Espíritu Santo obra. Él no va a obrar fuera de ello, porque es un momento tan importante lo que Jesús hizo en la cruz, que no tiene que trabajar fuera de ello, porque contesta todas las preguntas, resuelve todos los problemas, presenta eso que la persona realmente necesita. Así que cuando Satanás está en contra de usted y su fe está en Cristo y la cruz, y él nota, vamos a decir, la notificación y no puede seguir avanzando más, entonces esta es la fuente de Dios a la victoria al Hijo de Dios. Si su fe está en otra cosa, eso desconecta al Espíritu Santo porque Él no va a obrar en esa capacidad. No quiere decir que se detiene toda la tentación, no quiere decir que Satanás detiene todo, pero sí quiere decir que puede caminar en victoria sobre el mundo, la carne y el diablo.